Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar con este tema tan hermoso que son las bienaventuranzas y, y respondiendo un poco la pregunta que muchas veces nos podemos hacer y especialmente en este tiempo acerca de qué es lo que espera Dios de mí. Muchas veces nos preguntamos cuál es la actitud que deberíamos tener, cuál es la conducta, cuáles son las prioridades que deberían haber en nuestra vida. No solo en este tiempo, que es un tiempo difícil que estamos atravesando como país y en el mundo entero, sino que a lo largo de nuestra propia vida cristiana es importante que nos hagamos estas preguntas, porque muchas veces eso determina la clase de vida cristiana que nosotros tenemos. Entonces, la respuesta ya está dada. Jesucristo en su primer mensaje, en su primer sermón llamado el Sermón del Monte, dejó establecido lo que Él espera de nosotros. Podemos decir que Él colocó un estándar de vida cristiana, una vara en la cual poder medirnos si es que estamos caminando como a Dios le agrada. Y muchas veces al leer estas bienaventuranzas y al leer todo el Sermón del Monte, la regla de oro y tantas enseñanzas que hay dentro del sermón, vemos que son muy difíciles de llevar a cabo. Algunas hasta pueden parecernos imposibles. Pero tenemos que saber que si el Señor lo espera de nosotras es porque podemos hacerlo. Por supuesto, no en nuestras fuerzas, y de eso vamos a hablar. Ahora, las 8 bienaventuranzas justamente dicen que somos más que felices, más que dichosos, aquellos que las perseguimos, que las anhelamos. Yo estaba buscando en el diccionario, porque yo decía, bueno, bienaventuranza significa buena ventura. ¿Y qué es ventura? El diccionario dice que ventura es el estado de dicha o felicidad en que se encuentra una persona que ha conseguido sus deseos. Todo ser humano en este mundo tiene una meta en la vida, ser feliz, alcanzar sus deseos más profundos, sus anhelos. Para eso se trabaja, para eso se lucha, para eso se hacen tantas cosas para alcanzar esa dicha, esa felicidad. Y el Señor nos marca el camino, el rumbo para alcanzarla. Ahora, cuando vamos a leerlo, dista mucho de lo que el común de la gente puede pensar que es el camino hacia la felicidad. La mayoría de la gente piensa que llegar a la felicidad es a través de la riqueza, de la fama, de la fortuna, del poder. Y entonces, cuando ven las características, o mejor dicho, nosotras mismas vemos las características que Jesús nos deja, podemos decir, esto es camino de felicidad, esto es un camino que me conduce a la felicidad. Bueno, sí. Si no, el Señor no lo dejaría planteado. El Señor Jesucristo es hombre, pero es Dios, y Dios no miente. Dios siempre nos dice la verdad. Vimos la vez anterior las 2 primeras bienaventuranzas. Vimos a los pobres de espíritu y a los que lloran. Y déjenme decirle que esta es la puerta para todas las demás, no solo para las bienaventuranzas. Es la puerta a la salvación, es la puerta a la vida cristiana, a la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque esa pobreza de espíritu nos habla de nuestra verdadera condición, de nuestra condición natural, de lo que realmente somos sin Cristo, lo que realmente somos como seres humanos. Estamos perdidos, estamos muertos, estamos en una bancarrota espiritual de la cual nadie nos puede sacar. Estamos desesperadamente hundidos en nuestro propio pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Y esa es nuestra condición, muerte. Y lo único que nos depara es la muerte eterna, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son? Los que reconocen su condición, los que reconocen
que sin Dios no tienen esperanza, que están perdidos, que están muertos. Y la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Dijimos que no se refiere al llanto por estar pasando por una situación difícil, aún la muerte de un ser querido. Por supuesto que el Espíritu Santo es el consolador y Él está con nosotros todos los días para fortalecernos y consolarnos. Pero no es las lágrimas que el Señor está hablando en este pasaje. En este pasaje habla de las lágrimas que justamente produce al reconocernos pecadores. En las bienaventuranzas vamos a ver una correlación. Una va detrás de la otra y todas están relacionadas. Entonces, cuando dice bienaventurados los que lloran, ¿lloran por qué? Por su condición, dijimos. Entonces, esto habla de la tristeza que produce el Señor en nuestros propios corazones. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Entonces, vemos que ese es el camino a la salvación, la entrada a la vida eterna. El reconocernos pecadores y pedirle perdón a Dios en arrepentimiento por nuestros pecados. ¿Y por qué es necesario pasar por esto para poder transitar por todas las demás? Porque sería imposible en nuestras propias fuerzas. No hay nada que nosotras podamos hacer por nosotras mismas si no es el Espíritu Santo el que nos capacita. Por otro lado, aún la salvación no es mérito nuestro. Ese reconocernos pecadores y ese arrepentimiento es un don de Dios. Solo aquel al que Dios despierta de su muerte espiritual puede reconocer quién es, que es un pecador. Y solo a quien Dios le da el don del arrepentimiento puede llegar a arrepentirse. En la salvación no hay mérito nuestro. La salvación no es por obras. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para salvarme. Es algo que naturalmente me surge a mí por ver la cruz de Cristo, por verlo a Él crucificado en mi favor. Entonces, el precio para ser salvas ya está dado, ya está comprado, ya está entregado, que fue la propia sangre de Jesucristo. Jesús pagó el precio por nosotras. Jesús es el que tiene todo mérito. Jesús es el que dio su vida, el que recibió el castigo de nuestro pecado sobre Él. Y gracias a esa muerte es que nosotros podemos entrar a la vida eterna. Entonces, las dos primeras bienaventuranzas son la consecuencia natural de reconocer la obra de Cristo en la cruz a favor nuestra. Llorar amargamente por nuestro pecado, pidiendo perdón a Dios. Porque nuestro pecado es el que lo llevó a Jesús a la cruz. Y gracias a que Él recibió el castigo, yo soy libre de ese mismo castigo. Ahora sí, vamos a caminar en las siguientes bienaventuranzas. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a ver el versículo 5. Y esta está correlacionada con las anteriores. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso, la palabra manso en el original, tanto hebreo como griego, es praus, P-R-A-U con diéresis S, praus. En el Antiguo Testamento, que está en hebreo, tenía más que nada relación con Dios, o sea, nosotros en nuestra relación con Dios. Los Salmos es uno de los libros donde se pronuncia muchísimo esta palabra, habla de los mansos. ¿Mansos ante quién? Ante Dios. Y en el griego, que sería el Nuevo Testamento, habla más bien de una mansedumbre hacia el prójimo. Pero vamos a ver primero la primera implicancia, que es hacia Dios. Déjenme leerles la definición que da William Barclay, un teólogo, acerca del significado de una persona mansa. Él dice, es el hombre o la mujer que en humildad amorosa y obediente acepta la conducción de Dios y la providencia del Señor, que nunca se vuelve resentido o resentida o amargada por nada que pueda presentarle la vida, que está segura que el camino de Dios siempre es el mejor y de que Dios todo lo que hace, lo hace para bien. Como sabemos que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien.
Quise leerla porque no puede ser más perfecta esta definición para la mansedumbre, para una persona mansa delante del Señor. Dice que acepta la conducción de Dios. Dios es quien nos conduce. El Salmo 23 dice que Él es Jehová nuestro pastor. Él es nuestro pastor y nosotras como ovejas de su redil. ¿Y el pastor qué hace? El pastor lleva a las ovejas a alimentarse, pero muchas veces tiene que pasar por desiertos, por valles de sombra de muerte. Pero ¿cuál es la promesa que está en el Salmo 23? Que no tendremos temor porque Él estará con nosotros. También nos lleva, por supuesto, a delicados pastos, a aguas de reposo. Él es nuestro pastor, el que conduce nuestras vidas. Y esto es tan hermoso, tenerlo siempre presente, que nuestras vidas están conducidas por el Señor, que Dios es soberano y que Él siempre, siempre está guiando nuestros pasos. Los pasos de sus hijos no son al azar. El Señor tiene planeadas nuestras vidas. Por eso después también dice que acepta la conducción y la providencia de Dios. La providencia es el cuidado especial que Dios tiene sobre sus hijos, no sobre todo el mundo, sobre sus hijos. Es un cuidado especial, es ese plan perfecto de Dios, como dice Jeremías 29:11, que Él tiene un plan perfecto para con nuestras vidas. Aún cuando nosotros no lo podemos ver, aún cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Dios está conduciendo todas las cosas para nuestro bien. Esas circunstancias que están alineadas, yo lo pienso como un hilo conector en nuestras vidas. Cuando uno mira hacia el pasado, uno mira la niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, los años que pasaron, uno puede darse cuenta que Dios permitió todo para que lo conozcamos a Él, para que lleguemos al lugar donde estamos ahora. Y todo lo que hoy está permitiendo es parte del plan de Dios para llevarnos a otro lugar el día de mañana. Esa es la actitud que Dios quiere en nosotras, mansedumbre, humildad en aceptar ese trato de Dios con nosotras, que como dice ahí, que no se resiente, que no es una persona amargada con Dios, enojada con Dios por cuando pasa por pruebas y dificultades, sino por el contrario, como dice la palabra de Dios, aún en las pruebas se goza sabiendo que Dios está detrás de todas las cosas. Entonces, vemos acá esta cualidad, la mansedumbre. Por supuesto que no es algo con lo cual nacemos, no somos mansas por naturaleza, es una cualidad que se cultiva, que se trabaja, ¿sí? Porque nuestra naturaleza, ¿qué nos dice? Rebelémonos. No, las cosas no están saliendo como yo quiero, me rebelo contra Dios y me rebelo contra todo lo que se me cruce por mi camino. Eso es lo que la naturaleza caída quiere hacer con nosotras. Pero si Cristo está en nuestro corazón, nosotras con la ayuda del Espíritu Santo debemos cultivar una actitud de mansedumbre ante el Señor, porque esas personas son bienaventuradas a los ojos de Dios y recibirán recompensa por eso. Jesús dijo que aprendamos de Él. La mansedumbre es algo que se puede aprender. Dijo Jesús en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que tomemos de ejemplo al Señor Jesús. Aprendamos de Él. La mansedumbre es algo que se aprende. Quizás nuestro temperamento sea iracundo, enojadizo, quejoso. Bueno, no hay excusas. Podemos aprender la mansedumbre. Otras traducciones aluden a la mansedumbre al ejemplo de un animal salvaje domesticado. Miren si no es apropiado para muchas de nosotras. Esa rebeldía salvaje que está en nuestro corazón debe ser domesticada. Esto nos habla de dominio propio, control de nuestras emociones. ¿Sí? El Señor fue nuestro ejemplo y como dice Isaías, ¿recuerdan ustedes? En Isaías 53 que dice que el Señor, profetizando acerca del Señor Jesús, que dice que Él como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Habla de la mansedumbre del Señor.
como un cordero. No se quejó, no protestó. Él tenía toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho de defenderse a sí mismo. Sin embargo, eligió otro camino, que fue el de callar. Aprendamos del Señor. Aprendamos a cuidar nuestra boca, porque en una de las áreas donde se manifiesta la falta de mansedumbre es en nuestra forma de hablar. Es cuando nos queremos defender a nosotras mismas, cuando queremos imponer nuestra autoridad, cuando queremos hacer justicia por nuestras propias cuentas. Habla acerca de un corazón orgulloso. Entonces la mansedumbre es algo que se cultiva, es humildad, es una actitud interna que se refleja en lo externo y principalmente en nuestra forma de hablar. ¿Cuántas veces hemos dañado aún a nuestros seres queridos por no callar? Sofonías, el profeta, habla del Señor, también dice que Él nos rodea con cánticos y que calla de amor. Si el Señor puede callar de amor, nosotras deberíamos aprender también a callar de amor. Cuando alguien nos insulta o viene hacia nosotras, no defendernos, no atacar, sino callar por amor al Señor primeramente y por amor a nuestro prójimo, porque muchas veces las palabras que soltamos no las podemos volver atrás. Herimos y lastimamos a otras personas por falta de mansedumbre. Entonces dice el Señor que son bienaventuradas estas personas por ser mansas. Dice que ellas heredarán la tierra. Las personas mansas heredarán la tierra. ¡Qué paradoja! Porque uno pensaría, las personas fuertes, de carácter firme, de temperamento fuerte, que van hacia adelante, que bueno, si tienen que pisar cabezas, pisan cabezas, que no importa lo que venga en contra de ellos, continúan. Esas son las personas que conquistan, que alcanzan sus sueños, que obtienen grandeza y poder. No, el Señor dice que solo los mansos. Yo sé que si hoy por hoy miramos a nuestro alrededor, podemos decir, no, yo estoy viendo que la posición de la tierra está en las manos de los impíos, está en la mano de los corruptos, está en la mano de aquellos que hacen el mal y que pisan la cabeza de los demás para obtener lo que quieren. Ellos son los que están teniendo hoy la tierra por heredad. Pero eso es el presente. El salmista David se hizo las mismas preguntas. Y vamos a leer un poco el Salmo 37, porque el Señor le mostró el fin de las cosas. Vamos a leer algunos versículos, yo se los voy a ir leyendo. Salmo 37, 1 y 2. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los que esperan en Jehová. Versículo 11. Pero los mansos, acá está el Señor donde Él apoyó su enseñanza, dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Versículo 34 del mismo capítulo 37. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Cuántas van a heredar la tierra que el Señor nos ha prometido? El Señor nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. No todos van a ir a ese lugar. No todos van a poseer la tierra, solamente aquellos que son sus hijos. Y esta bienaventuranza es para sus hijos, para que busquemos ser mujeres mansas ante Dios primeramente, en aceptar su soberanía, su cuidado, su guía, y mansas ante el prójimo, no respondiendo para defendernos. Esta bienaventuranza es maravillosa y nos promete heredar la tierra. Solamente esas personas la heredarán, esa clase de discípulos. Vamos una bienaventuranza más. Versículo 6 de Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
hambre y sed de justicia. Quizás ninguna de nosotras conozca realmente la experiencia genuina de tener hambre natural. Sabemos lo que es tener deseos de comer o pasar algunas horas con hambre, pero hambre, que de eso está dependiendo nuestras vidas, que si no comemos nos morimos de inanición, hambre al punto de estar desesperadas porque estamos tan débiles, desfalleciendo, desnutridas, que no podemos mantenernos en pie. Creo que ninguna de nosotras hemos experimentado esa clase de hambre. Los palestinos en la época de Jesús, cuando él dio esta enseñanza, entendían perfectamente lo que era hambre, porque ellos no eran gente rica. Por ejemplo, los jornaleros, que eran los que hacían changas por día, ellos cobraban muy poco. Dicen que la cantidad que ellos cobraban por día alcanzaba para una sola comida, y si tenían familia tenían que repartirlo entre todos los integrantes de la familia. Y no todos los días trabajaban, quizás trabajaban 1, 2, 3 veces por semana. ¿Cómo hacían el resto de los días? Pasaban hambre, sus hijos pasaban hambre. Entonces cuando el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre, ellos se mirarían unos a otros y no entenderían demasiado, porque para ellos no sería ninguna bendición tener hambre. Es muy feo tener hambre. Pero qué bien nos vendría a nosotras entender ese concepto, porque si bien acá está hablando del hambre espiritual, sería muy oportuno saber lo que es hambre físico, porque el hambre espiritual no se evidencia tanto como el físico. Podemos estar pasando una hambruna espiritual y aún así no darnos cuenta. Pero sí las consecuencias son las mismas que físicas. Hay un debilitamiento, hay una desnutrición, hay una flaqueza física, mejor dicho, flaqueza espiritual, al punto de debilitarnos tanto y nos conduce a la muerte, a un adormecimiento espiritual. No hablo de la muerte eterna, de perder la salvación, pero sí un adormecimiento tal que nos lleva a estar totalmente dormidos en nuestra vida espiritual. Que si somos hijas de Dios, la buena noticia es que eso no debería pasar por siempre, el estar dormidos espiritualmente. Esta clase de hambre espiritual es la que nos lleva a estallar en desesperación muchas veces por el Señor. Es la que nos lleva a buscar al Señor desesperadamente. A veces tenemos estadios en nuestra vida espiritual, épocas donde carecemos de este apetito, carecemos de hambre. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no tengo ganas de orar? No tengo ganas de leer la Biblia. Cuando podíamos congregarnos, ni siquiera ganas de congregar. Esas son síntomas de algo más profundo. Son los síntomas de una desnutrición espiritual, de que nos estamos muriendo espiritualmente, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Como madres, la mayoría de nosotras sabemos que cuando nuestros niños, nuestros hijos no tienen apetito, seguramente están enfermos. Algo está pasando por lo cual ellos no tienen apetito. No es normal que los niños no coman. Si no comen es porque están en un estado grave o crítico. Si nosotras no tenemos hambre por las cosas espirituales, estamos en un estado crítico. Es para alarmarnos. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hace poco fui abuela y pude ver una vez más cómo un bebé recién nacido llora por la leche. Y ahora que tenemos internet, averiguando, buscando páginas para bebés, los especialistas explican que lo que les sucede a los bebés es que ellos piensan que se están muriendo, literalmente. Ellos no saben que dentro de un rato la mamá les va a dar la leche. No saben que la mamá se está preparando para amamantarlos y ellos lloran desesperadamente. Una desesperación que los lleva a pensar
que se están a punto de morir a causa de su hambre. Es el instinto de preservar la vida. Ellos no saben, como los niños quizás más grandes, que uno les dice, bueno, espera que ahora cuando lleguemos a casa comés, espera que dentro de un rato te hago la leche. Ellos no entienden los recién nacidos, por eso dice, como niños recién nacidos, es una característica del recién nacido. Esa desesperación, pensando que si no comen, si no toman la leche, se mueren. Y esa no es nuestra actitud. Nosotros no estamos con esa desesperación. Y el apóstol Pedro dice, desead como ellos la leche espiritual. Y la realidad es que no estamos con esa desesperación. Estamos tibios, estamos fríos espiritualmente, estamos adormecidas espiritualmente. No nos alimentamos como debiéramos y esto trae consecuencias y hasta la muerte espiritual. Entonces, el crecimiento espiritual está relacionado con el apetito que tenemos, con el hambre espiritual que tengamos. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que tengan hambre espiritual. Sé que esta bienaventuranza no es para cualquiera, no es para los curiosos, los simpatizantes del Evangelio, los aficionados, solamente es para aquellos que son hijos del Señor, que anhelan, dice acá, la justicia de Dios, como si de ello dependiera sus vidas. Vayamos juntas a Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 25. Es Jesús mismo, pero relatado por otro autor en el mismo Sermón del Monte. Y dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros. Y cuando el Señor Jesús decía ay, era ay. Hay peligro, hay consecuencias tremendas, hay destrucción, como decía el Salmo, de los impíos. Ay de aquellos que están saciados, ay de aquellos que están conformes con su vida espiritual. Hay de aquellos que no hacen ningún esfuerzo por conocer cada día más al Señor, por no buscar al Señor, por no leer su palabra, por no tener comunión con el Señor. Hay de aquellos que se sienten conformes con su vida, con la clase de vida que están llevando, como conformes aún con la sociedad, porque habla de la justicia, esa justicia personal ante Dios, pero también la justicia en este mundo. Hambre y sed de justicia. Hay de aquellos, dice el Señor, que se sienten saciados porque tendrán hambre. Entonces, es una confrontación muy clara para nuestras vidas, si realmente estamos teniendo hambre o nos sentimos satisfechas, conformes como estamos. Luego la bienaventuranza dice también sed de justicia, y al igual que el hambre, no conocemos lo que es realmente la sed. La mayoría de nosotras tenemos canillas en nuestra casa que las abrimos y sale agua. Y no hemos tenido sed desesperante. Los palestinos sí sabían, porque ellos a veces en sus caminos, en medio de los desiertos, sus cantimploras quedaban sin agua. Y peor aún, si venía una tormenta de arena, tenían que ponerse de espaldas al viento, ponerse sus capuchas y tratar de evitar respirar la arena, pero había un polvo muy finito que de todos modos penetraba por sus fosas nasales y resecaba toda su garganta y su aparato respiratorio. Entonces la sed que ellos llegaban a tener era desesperante, no podían respirar a causa de la sed que tenían. Entonces ellos sí sabían lo que es tener sed. Y hagámonos esa idea para entender a qué se refiere el Señor cuando nos dice, bienaventurados los que tienen sed. ¿Sed de quién? Sed de la presencia del Señor. Como dice el salmista, como el siervo busca por las aguas, clama por las aguas. Así clamo, oh Dios, mi alma, por ti, Señor. ¿Es una realidad esta en nuestras vidas? Jesús
En Juan, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, se paró, se puso en pie. Vamos a leerlo. Versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el versículo 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo decía del Espíritu Santo que iba a venir. Ya el profeta Isaías también hizo un llamado diciendo a todos los sedientos, en el capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías hace un llamado a todos los sedientos de parte del Señor. Pero me llama la atención porque el Señor Jesús, aquí en Juan, dice: si alguno tiene sed. Ya estando por entendido de que quizás no todos tengan sed. Quizás no todos realmente deseen este agua que les está ofreciendo. Es el agua del Espíritu Santo, la que va a fluir en nuestro interior para ya no volver a tener sed jamás. Así le dijo a la mujer samaritana: no volverás a tener sed jamás. ¿Sed de qué? De las cosas de este mundo. Ya no vas a andar buscando en este mundo cosas que te satisfagan. Vas a saber que solamente en mí vas a encontrar esa fuente inagotable. El Señor es la fuente de vida que no se agota. Si te has dado cuenta que tenés falta de apetito, falta de sed, eso es un síntoma de que tu vida espiritual no está sintonizada con el Señor. Es momento de buscar al Señor, es momento de pedirle al Señor con desesperación que vuelva a despertar ese hambre y esa sed que solamente Él nos puede dar. Es momento de pedirle perdón al Señor porque nos sentimos conformes. Nos sentimos conformes con nuestra vida espiritual y no estamos haciendo nada por cambiar. Aún el apóstol Pablo en su vejez dijo: no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento. No hemos alcanzado nada todavía. Tenemos todo por conocer de parte del Señor. No nos conformemos por cómo estamos, porque siempre hay oportunidad para estar mejor que ahora. Yo las invito a que le pidamos perdón al Señor, perdón por nuestra tibieza espiritual, por nuestro adormecimiento espiritual, y clamemos al Señor por un avivamiento, por un despertar en nuestro corazón, por un despertar que haga que clamemos a Él cada día, que lo busquemos con desesperación. Tenemos que reconocer que no estamos a la altura de esta demanda del Señor. Esta bienaventuranza es muy exigente porque nos muestra que no estamos en esta condición. Pero el Señor nos llama. El Señor está utilizando su palabra hoy para llamar a nuestra reflexión, para llamar a nuestro corazón. Y si estás escuchando la voz de Dios, no hagas como los antiguos, no endurezcas tu corazón. Permitir al Espíritu Santo que hoy te redarguye y te muestre cuán tibia está tu vida, mi propia vida, nuestras vidas. Cuánta tibieza hay en nuestros corazones, cuánta mediocridad, cuánta falta de búsqueda del Señor. El Señor quiere despertar a su pueblo, pero comienza por cada una de nosotras. Clamemos al Señor por un avivamiento en nuestras vidas primeramente, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y que eso traiga un despertamiento espiritual a nuestras ciudades, a nuestro país y al mundo entero. Porque estamos en los últimos tiempos, el Señor viene pronto y es necesario que la iglesia esté ardiendo en llamas, que la iglesia esté despierta para poder proclamar, para poder predicar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están desesperados por esperanza y por vida eterna. Hermanas, amigas, Dios las bendiga y sean estas bienaventuranzas una meta para cada una de nosotras. Poder ser mansas y para poder ser personas con hambre y sed de justicia. Dios las bendiga y si Dios lo permite, continuaremos aprendiendo acerca de las 4 últimas bienaventuranzas en la próxima oportunidad.